Muy buenas tardes, amigos, familia, ¿qué tal estáis? Un placer saludaros de nuevo. Estamos aquí, vamos a abrir un espacio de retorno al corazón, de camino hacia el amor y a descubrirnos y a sentirnos en esencia de lo que somos. Y lo vamos a hacer de un compañero que hace muy poquito tiempo que lo he conocido, y hoy lo conozco en persona por primera vez y me merece todos mis respetos por la energía que lleva, la luz y el mensaje que nos trae hoy, y vamos a compartir con él, con Tomás Catadiano, y vamos a descubrir muchos secretos del corazón y del ser. Tomás, bienvenido a Nueva Humanidad. Muchas gracias. Es un verdadero placer estar aquí, recibir tu invitación tan amorosa, tan libre, tan desde el sentir, ¿no? Porque así lo fue. Y es un verdadero regalo. Para mí es un regalo. Este espacio que estamos creando, esta frecuencia que estamos creando juntos, en la cual yo vengo, hermano, a poner sobre la mesa una tecnología, que es la tecnología del amor. Una tecnología que nos devuelve una vida libre, sincrónica y amorosa. ¿Por qué? Porque el amor nos vuelve soberanos. El amor es la tecnología que nuestra Madre María me vino a mí a mostrar y a recordar. En ese camino estoy, en ese camino de integración estamos todos, pasando por nuestras situaciones, integrando nuestras polaridades, pero yo vengo a poner sobre la mesa ese mensaje de nuevo, a traerlo nuevamente, ¿no? Esa sabiduría esenia que todos portamos, yo la vengo a poner. Voy a revelar algunos sucesos propios de esta historia mía en este último tiempo, ¿no? De cómo yo me fui reencontrando conmigo mismo y cómo fui apostando por este camino de confianza, de elección de amor. ¿Qué es el amor, hermano? Es la elección de uno mismo, elegirse, elegir a mi hermano y a todo el entorno que nos contiene y nos rodea. Es un mensaje simple. Y en nuestra vida nosotros podemos activar nuestro plan divino y alinearnos con esa frecuencia que nos devuelve la libertad. Porque está en nosotros ya. Está en nosotros ya. Simplemente olvidada, muy olvidada. Muy olvidada, pero estos son los tiempos también. Porque así como a mí me sucedió y a muchos hermanos ya le está sucediendo, que empiezan a vivir la vida de una forma distinta, más libre y más amorosa, está bueno salir a expandirse para que entendamos que no estamos solos, que estamos acompañados en este camino de reencuentro y que cada uno, con su proceso, revelando su luz, igual de válida y sagrada para el plan general, porque cada almita revela su luz, nos vayamos acompañando y sintiendo. Esta misión es frecuencial, es amorosa. La misión de aquel momento del Maestro Jesús, de su compañera María Magdalena, de la Madre María y de todo ese equipo de trabajo que lo acompañaba,
era amorosa, hermano, era frecuencial. ¿Para qué? Para que esto se vuelva más liviano. Por teléfono hablamos de la danza, ¿recuerdas? Que en un momento empezamos a percibir que estamos nosotros creando en este juego, porque se va volviendo más armonioso, forma parte de un puzzle. Empiezan las señales, quizás en un momento recibimos señales, luego nos damos cuenta que nosotros somos la señal y nosotros creamos la señal, ¿no? Entonces, el alma pasa por distintos estadios. Y bueno, yo desde mi lugar, con mi historia, yo no busco convencer a nadie, yo lo que busco es, desde la sapiencia, que es la sabiduría basada en mi propia experiencia, revelar mi luz para que un hermano se sienta acompañado. La compartes La al comparto, mundo, la Tomás, revelo. porque tú además lo has experimentado, lo has sentido y lo has vivido desde un tiempo para acá. Desde un no sé tiempo. cuántos años hace, no recuerdo lo que me dijiste. Sí, esto fue así, hermano. Yo tenía una vida completamente distinta hace 2 años y medio. 2,5 es solo. 2,5. No 12, ¿eh? 2,5. Hubo un evento muy marcado que transformó la vida mía, fue un gran llamado. Llegué a ese llamado que tenía que ser en ese momento, cuando tenía que suceder, tal cual se había pactado. Pero yo tenía una vida distinta. Yo me crié en Buenos Aires, con muchísimo amor, una familia numerosa. Fui al cole, como todos los pequeños, jugué, me divertí, estudié administración de empresas, trabajé 8 años de corrido y al 8.º año yo sentía que la vida tenía que tener algo más. Tenía que tener algo más. Yo me acuerdo que miraba la oficina, miraba el Río de la Plata, yo en Buenos Aires, y decía, aquí hay algo más. Empezaban esas preguntas proféticas. Ahí el alma ya empezaba, ¿no? Las inquietudes surgían Surgían las constantemente. inquietudes. Era un llamado, yo lo digo, hermano, insoportablemente fuerte. Yo hasta ese momento no tenía conciencia del ser, del alma. Yo me percibía como un cuerpo y un cerebro. Que estudiaba. Que estudiaba, que trabajaba, que salía de trabajar. Y, perdona, ¿y esas Sí. inquietudes vinieron así, de Hermano, pronto, de golpe? ¿O Vení- pasaste una crisis o tuviste una experiencia? Pasaban los años, 1, 2, 3, 4, y yo viviendo muy lejos del trabajo, ¿no? Con una autovía que me arruinaba, con una rutina también que sentía muy pesada, que no estaba alineada con lo que a mí en ese momento me gustaba, ¿vale? Y cada vez se me iba haciendo más pesado, más pesado. Y estas preguntas empezaban. Pero claro, uno las va dejando ahí y dice, tengo que seguir, no importa, tengo que seguir. Claro, y cuando tú más las vas dejando, claro, se vuelve cada vez más, el llamado del alma empieza con más fuerza. Gritaba ya. Ya gritaba. Esas inquietudes espirituales se convirtieron en gritos. En gritos. Porque tú no escuchabas, tú No estabas podía. con tu trabajo, ¿no? Con lo que Con mi habías trabajo. estudiado. Con mis 30 tenía Y 32 de una forma de años. vivir pues muy material, ¿no? Tal cual, una forma de vivir quizás un poco más mundana, resonando con otro tipo de... con una manifestación acorde a ese tipo de frecuencia, digamos. Pero en mayo de 2023 yo paro todo, que fue mi primera decisión consciente, paro y decido parar. Y me voy a mi casa a descansar. Empiezo a respirar por primera vez, conscientemente. Yo no sabía respirar. No me habían enseñado a respirar. Y respiraba por la boca, todo el tiempo cansado, ¿no? Empiezo a ver entornos naturales ahí, empiezo a anclar con la naturaleza, empiezo a disfrutar de las caminatas, a beber mucha agua, ¿no? Y empiezo un camino de purificación de cuerpos, mental, físico, emocional, energético. Y ahí me empiezo de a poco a percibir como un ser, como un fractal de luz. Hubo un momento clave, hermano, que yo me intenciono a Dios por primera vez en mi vida
lo que yo sabía de Dios y digo, simplemente ayúdame. Ayúdame a encontrar días tranquilos. Nada más. Yo solamente quiero tener días tranquilos, hermano. Solamente. De esa manera, con esa sinceridad, lanzo una oración al cielo. Y luego ahí, ¿qué pasó? Se empezaron a destrabar ciertos eventos sincrónicos y ciertos pasos sincrónicos que mi alma empezaba, ¿no? Como un río, ¿no? Una fuerza natural que me iba llevando. En un momento, recuerdo que llego al arcángel Rafael y empiezo a sentir cosas por el arcángel Rafael. Y digo, claro, en su momento en mi entorno me decían, pero este chico, ¿qué le pasa? Que nunca resonó con esto, ahora está hablando del arcángel Rafael. Y el arcángel Rafael, luego de una vez pedirle curación, me llevó a una versión distinta de nuestra Madre María, que yo la conocía por el relato que había tenido como Virgen María, pero ahora se me presentaba como una maestra ascendida al servicio de la curación, de la sanación y como una compañera. La empiezo a percibir con una compañera. Y me empiezan a salir de mi boca palabras que antes no decía. Yo lo empiezo a notar. Y yo recuerdo que digo, ¿y por qué no le puedo hacer una oración a la Madre María yo? ¿Por qué no podría? Ahí yo hago esa oración y le digo, Madre, protégeme. Madre, empiezo a salir. Y ahí llega el momento, el 28 de octubre del 2023, yo me voy a dormir, como todas las noches. Fue el primer eclipse lunar que se da a fin de ese mes. Y a las 3 de la mañana me despierto porque empiezo a sentir una paz increíble, hermano. Yo creo que lo que mejor lo describe, si hay palabras para describirlo, es un spa de amor, un verdadero spa de amor. Estaba totalmente calentito yo, arropado. ¿Qué veía? Veía un cielo verde esmeralda con estrellas fugaces que iban y venían y la Madre María abriéndome los brazos, así. Qué revelación, Dios. Una revelación y ahí va la sincronicidad, porque yo... ¿Y tu familia no sabía nada de todo esto? ¿Tú todo esto lo llevabas en silencio contigo para ti? ¿No lo compartiste con tu círculo más cercano, Tomás? Lo llevaba en silencio para mí y me sucedía en la casa de mis padres, porque yo alquilaba en un momento un departamento ahí en Buenos Aires, pero claro, como la casa de mis padres tenía más parque, una piscina, uno siempre los fines de semana iba allí. Y esto me pasaba allí. Y esa noche yo estoy durmiendo, me despierto, y ahí me doy cuenta que no estaba dormido, ¿no? Que era muy real lo que estaba viviendo. Y la madre se me presenta de esta manera, verde esmeralda, con el manto verde esmeralda y rosa, estrellas fugaces y una sensación de paz, de amor, de arrope de mamá, que nunca en mi vida sentí. Fue algo increíble, hermoso. Como yo la vi, Francisco, era como yo la había encontrado en una imagen anterior. Entonces ahí empieza la sincronicidad de la que hablamos, ¿vale? Cómo te empieza a llevar la danza. Yo estaba así, atornillado a la cama, mirando para arriba. Ella me abre los brazos y yo no siento una voz, pero empiezo a percibir su energía. Y empiezo a despertar lo que todos tenemos aquí, que es una glandulita, que se llama la glándula pineal, que recuerda nuestra conexión con el todo. Que cuando nosotros más nos acercamos al amor, la glandulita se va, ¿no?, liberando para tener esa vida más sincrónica. Ahí la madre la empiezo a recibir por acá con muchísimo amor y me dice, muy despacito y muy amorosamente, hijo mío, eres merecedor de la paz de Dios. Camina tranquilo que tenés mi compañía. No te cargues, me dice. Y me aprieta un poquito el pechito amorosamente. Me dice, no te cargues, chiquito, no te cargues. Camina tranquilo
y que todas tus intenciones sean amor. Ese es el camino. Bueno. ¿Lloraste? Muchísimo. Y en ese momento, hermano, claro, yo le empiezo a contestar desde otro lado, yo no hablaba. Y le digo, gracias madre, así se hará. Yo lo digo por aquí, yo no es que lo hablo. Entonces, claro, ya mi conciencia se estaba revelando, ¿vale? Y a veces va más rápido que la dualidad mental, que es necesaria también, ¿no?, para estar aquí. En ese momento yo sigo anclado a la cama, pasan unos minutos, la madre se va, se sale de la imagen y empiezo a sentir el ruido de los pajaritos. Y yo había buscado que a veces nuestros guías, ¿no?, cuando no se aparecen luego para recobrar nosotros el sueño y poder continuar durmiendo, se puede poner una música tranquila de pajaritos. Empiezo a sentir a los pajaritos y la madre me dice, ahora dormite, corazoncito. Lloré muchísimo porque, ¿qué me pasó, hermano? Al día siguiente yo tenía un contraste muy grande entre lo que para mí era la realidad que yo había tenido hasta ese momento. El mundo material y físico. Y con esto que me estaba sucediendo. Yo decía, pero ahora, ¿qué pretenden de mí? ¿En qué me convierto yo? ¿En un padre? ¿Qué es algo que era toda la concepción que yo... Un gurú, claro. Yo, ¿qué de distinto tengo que hacer yo? A ver, ¿a dónde me tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Claro. Yo ahí traspasé los límites de la realidad, pero mi conciencia, mi cuerpo mental todavía no podía adaptarse a esa experiencia. Es que fue como un shock. Fue como un shock. Tomás, como yo lo percibo, ¿no? Fue como un shock. No lo viví como tú, no lo he vivido, pero me Sí. imagino que tuvo que ser un shock, ¿no? De una realidad a otra realidad nada que ver, una con la otra. Y ahí empezó el silencio. Silencio. Ahí empezó el silencio. Empecé a hacer silencio. Siempre me sentí protegido, porque hay una fuerza natural que tú la sientes que te protege. Que a veces tú te pones a dar pasos en confianza, que si los analizas desde aquí, claro, no los das, pero hay una fuerza natural que te acompaña y te empiezas a sentir protegido. El silencio me acompañó, hermano. El silencio me acompañó un tiempo, hasta que ahí empezó, hermano, claro, porque uno dice, bueno, ya te pasó esto, ya está el iluminado. Una experiencia. Ahí comenzó. Trascendental, pero una experiencia, ¿no? Una experiencia, pero ahí comenzó todo mi proceso de integración. Porque claro, ahora vivimos doblemente, triplemente, Sí. lo que sea, las energías. Entonces yo recibí de esta manera a la madre porque yo tenía un proceso para hacer, que lo sigo haciendo, de reencuentro conmigo mismo. Integrar el rechazo, saber poner los límites, ¿no? Saber poner límites edulcorados, pero ponerlos a tiempo. Elegirse siempre, escuchar y seguir el corazón. Priorizarse. Priorizarse, porque el amor es priorizarse. Y elegirse. El amor no es dependencia, hermano, de nadie. Es libertad. Es libertad total, de nadie. Entonces, amor, asistencia, siempre, pero no dependencia. El amor no es dependencia. Entonces, claro, este proceso de integración se aceleró en mí, energético, porque empecé a vivir todo de una manera más, ¿no? Que los que están en algún proceso resonante saben y me están escuchando, saben de lo que estamos hablando. Y bueno, ese camino me llevó a los pequeños, ahí en Buenos Aires. La madre me llevó a los pequeños, yo lo sentí así. Dejé todo, me fui a voluntariar ahí a Buenos Aires, con los más pequeños, mucha necesidad, y a conectar con la esencia. Asistir con programas de alfabetización, con algunos amigos, pero asistíamos desde el amor y desde la risa, ¿no? Un grupo de 25 personas, yo era de los más grandes, mucha gente joven que quería ayudar y divertirse. Y empecé a conectar ahí. Y no tenías necesidad de compartirlo, Tomás, tu vivencia, tu sensación, tus revelaciones, porque tú
¿Qué haces con todo eso cuando te llega, ¿no? Y lo percibes, lo vives, lo sientes y ves que es real, que no estás loco, Claro. que no tienes que ir al psicólogo ni al psiquiatra, Sí, era tal real. cual, que eso me pasó. Y me imagino que tu necesidad era compartirlo con alguien que te pudiera entender lo que te estaba pasando. Tal cual. Yo pedí una conversación, las pedí varias, y de a poco la gente se fue acercando. Aparecieron hermanos sincrónicos Del mundo espiritual. del mundo espiritual, en Argentina hay un movimiento de gente que empieza a percibir la vida de una forma distinta. Nos empezamos a acercar, a reunirnos, empecé a compartir algunos retiros. Vale. Me fui a Aurora en Uruguay, que hay una frecuencia, Wow. un disco solar y hay una energía Sí, muy, sí. muy femenina, muy de la madre, muy receptiva. También compartí una experiencia en Quebrada de Luna, en Capilla del Monte. Es decir, los pasos empezaron a Empezaron a darse de forma sincrónica de también. forma sincrónica. Y los hermanos Qué estaban. interesante, Tomás, tu historia. Y bueno, hermano, luego una conexión ahí, empecé a sentir como alguien que me quería hacer reír, muy bromista, una energía muy bromista, una energía amiga, confidente, hermana, en mi caso como un padre, que en cada etapa del proceso tú sabías que esa energía te estaba haciendo reír y te estaba acompañando. Ese es el maestro Yeshua, que nos asiste, que nos acompaña como un amigo y al cual tenemos que buscar en estos tiempos como un amigo. Nosotros tenemos nuestro viaje, hermano, el que nos pusimos, el que pactamos Antes de bajar. para integrar esas polaridades, ¿no? Y la polaridad la tenemos que encarnar. Nosotros debemos pasar por el fuego para luego pasar por el agua y recordar que somos vapor de aire, porque el punto trino es ese vapor de aire, ¿no? Entonces, las situaciones se empiezan a vivir. Es decir, gente que entra a tu vida y quizás sale, empiezas a resonar, quizás una parte del proceso es empezar a buscar todo tipo de información, quizás un poco desordenado, pero luego eso tiene que estar ahí para luego, ¿no?, lograr esa trinidad y meterse uno ya un poquito más para adentro y que se dé esa expansión y esa tranquilidad. Así que, hermano, bueno, ahí yo empiezo a sentir un llamado de estar aquí en Barcelona. Viajo en el 2024, me voy a Montserrat, donde, bueno, en ese momento me sirvió mucho para reconectar con María Magdalena, con su sagrado femenino, con, hay que decirlo, la energía femenina en mí, mi parte creadora, porque todos tenemos una energía masculina, una posición dadora, un orden, una estructura, y una posición femenina, receptiva, sutil, creadora, amorosa. Entonces, me sirvió para reencontrarme con María Magdalena también, que también la siento y varios ya la estamos sintiendo. Está resurgiendo el mensaje de Magdalena más vivo que nunca en estos tiempos, porque vino a tocar las puertas de aquellos que sabíamos que nos iba a tocar, ¿no?, que estamos recordando. Y bueno, y aquí los pequeños en Cataluña, un poquito llevando Te vienes solo, desde Buenos Aires a Solo. España, a Barcelona, te vienes solo porque sientes el llamado, Siento. que tu sitio es aquí, que mi sitio es aquí para expandir tu mensaje para expandir y llevar. y no desde tu país natal, ¿no?, sino No. desde España. Yo siento el llamado de estar aquí, en este momento. Curioso. Y lo sentí y me vine con mi maleta de 25 kilos, mi mochila con mi ordenador. ¿Familia lo entendió, tu familia y tal? Mi familia, yo creo que, bueno, sí, en este momento uno va logrando reencuentros, ¿no?, desde otro lugar. Y sí, yo creo que, bueno, quizás en su momento cuesta, siempre cuesta, ¿no? Y es Sí, porque te ibas totalmente- muy lejos, no te ibas al lado, simplemente te ibas a muchos kilómetros, ¿no? Y es totalmente entendible, comprensible, y uno tiene que tener ese salto y esa comprensión y ese amor con aquellos que nos rodean, que muchas veces no entienden, no lo entienden, ¿vale? Entonces, claro, no lo pueden entender y
Y entonces se Pero hace... tú sí lo entendías. Pero yo sí. Tu ser sabía lo que quería, ¿no? Que era Claro que sí. viajar a Barcelona Yo quería estar aquí. y sembrar aquí tus inquietudes y tus semillas Mi a más inquietud, personas. mi semilla, estar en presencia aquí. Ahora estoy con los peques, es una experiencia hermosa. Y de a poquito tener esta posición más expansiva, que tú me has preguntado por qué no lo has contado. Yo lo iba contando en círculos, la frecuencia me iba acompañando, la resonancia me iba acompañando. Entonces, claro, yo iba sintiendo cada vez más, porque claro, uno se empieza a medir, ¿vale? Entonces dice, bueno, acá me siento, vale, yo revelo. Y bueno, y esto es un poquito más salir un poco más, ¿no? A lo público un poquito más para, lo digo fácilmente y lo vuelvo a repetir, para aquel fractal resonante que solo se manifiesta, se siente acompañado. Son los tiempos, estos son los tiempos. Si bien la percepción de la realidad depende siempre del fractal, yo lo que digo es, ¿de qué depende la claridad del agua? ¿Que entre más agua o que mejore el filtro? Mejora el filtro. Entonces, a través del amor, de la tecnología del amor, nosotros vamos teniendo otra percepción de la realidad. Otra visión, otro Claro. sentir. María Magdalena es clara y nos dice, quien reconoce su belleza puede emanarla y puede apreciarla. Cada gota contiene todo el amor de la humanidad. Cada gota contiene todo el amor de la humanidad. Es muy bello su mensaje, es muy sutil, ella susurra, es muy silenciosa, la empiezas a sentir porque la empiezas a despertar en ti, ¿vale? Pero también, hermano, tiene un componente de verdad y de mensaje. Y nos dice, existe un solo camino para ti, y es el camino del amor. Permanece en él. No te desvíes. No te desvíes. Elígete, elige a tu hermano y a todo el entorno que nos contiene y nos rodea. Cuando entras en ese camino del amor, Tomás, ¿tú crees que se puede llegar a salir y volver a entrar? ¿O una vez que entras en ese camino ya no sales nunca? No, estamos todo el tiempo entrando y saliendo. Y ahí empieza, mira qué sincrónico, porque ahí empieza, Yeshua te dice, retorname. Vos retorname el retorno, vos retorname al corazón. Vos vas a vivir situaciones, porque las pactaste y las vas a vivir. Duras. Las vas a vivir, claro. Las que cada uno se Y ahí es cuando sales. Pero puedes volver de nuevo a entrar y encarnar otra vez de nuevo Tal cual. el camino del amor. Y prender una antorcha, o a veces se puede un fósforo, y alzar la voz del amor, elegirme nuevamente, vale, tuve 2 días en cama, hoy salgo, vale, hoy salgo, hoy me voy al mar, hoy tengo una buena conversación, hoy me junto con algún amigo que me siento bien, hoy le envío un mensaje a Francisco contándole mi historia para poder expandirme, y así uno va creando, ¿no? Así uno va creando. De manera, uno larga los resultados sin estar pendiente, y es un constante apostar por uno mismo. Es un constante camino de confianza, de amor y de confianza, y de dar esos pasos. Cuando nosotros damos los pasos, hermano, se manifiesta lo acorde a dar esos pasos. Hay que mantenerse. Yo en estos 2 años pasé por un montón de cosas, porque pasé por experiencias donde... ¿Por adversidades duras pasaste? Álmica sí, no situaciones externas, pero uno se reencuentra muchas veces, en mi caso, con mi línea de tiempo, recordar alguna reencarnación, ¿por qué no decirlo abiertamente? Recordar alguna experiencia pasada. ¿Para qué? Para ver qué puedo sacar de bueno, de positivo, y ver qué me faltó pulir, ¿no? ¿Qué me falta? Todos quizás venimos, o la gran mayoría, o un montón de gente, de quizás épocas un poco violentas, contextos de guerra, ¿no? Entonces, bueno, eso se manifiesta. Se puede llegar a manifestar, puede llegar a suceder. Entonces, ¿qué es importante de eso? Bueno, como te digo, hacer ese análisis que lo hace el alma solo,
de ver qué positivo y qué vinimos a trascender ahora y qué no queremos repetir. Que ya hay muchos hermanos que ya lo están haciendo. Así que, bueno, hermano, es eso. Y confiar en la presencia, en el salto cuántico. Ahora estos son momentos donde se está acelerando mucho todo, que eso es a nuestro favor. Esa corriente viene a favor. Esa corriente viene a favor, hermano. Esa corriente viene a favor. Y Tomás, quien esté amando de forma parcial, ¿cómo puede pasar a amar en su totalidad aquí en esta vida? Porque hay personas que están amando parcialmente porque no es que porque no quieran, sino porque no pueden amar en su totalidad del ser. Sí. Lo que yo digo es ¿Conoces alguna revelación, algún secreto que puedas compartir con nosotros? ¿Cómo se puede llegar a esa totalidad lo que yo digo y amar? Sí. Yo lo que lo digo es que quizás no nos tenemos que preocupar tanto por la totalidad. La autocompasión y la autogratitud con nosotros mismos, es decir, la gratitud con nosotros mismos, es fundamental en este camino. Porque, hermano, tú vas a medida que vayas avanzando y vayas eligiendo el amor, te vas a dar cuenta que hay cosas que ya no las dirías como antes, que ya no las pensarías o que las dirías de otra manera. Esto forma parte de la naturalidad del proceso. Es natural. Es natural. Son síntomas que tú destacas Tal cual. para el proceso para amar en totalidad. En la totalidad. Yo lo que digo es que en cada momentum, un momentum es un instante de conciencia. Este es un instante de conciencia. En cada momentum hay una elección consciente, la hay. Ahí es cuando hay que elegir. Y ahí se destraba la alquimia del amor. Se destraba la alquimia del ser. Yo voy eligiendo, voy detectando en cada momentum, desde abrir la nevera y agarrar las Crocs o abrirla descalzo, ¿no? Esto es una tecnología. Entonces, tranquilo, desde mi libre albedrío, porque todos lo tenemos y no podemos desproveernos del libre albedrío, nosotros lo tenemos, elegimos el camino de la conciencia, el llamado de la conciencia. Y aunque no lo veamos en resultados concretos, materiales, quizás mundanos, uno sigue apostando. Pero la mente es la que quiere prisa y lo quiere ya. Tomás, tú eso lo sabes también, ¿no? Que queremos las cosas ya de forma muy rápida. De forma muy rápida. Y esto no es rápido. Esto no es rápido. Este camino. Esto no es rápido, hermano. ¿Y sabes dónde se destraba la alquimia del amor? Donde tú cambias, esto hay que pensarlo como un gran espiral. Esto es una espiral, ¿no? Esto es espiralado. Entonces, ¿cuándo cambiamos de espiral? En el momento de la caída. Cuando nosotros estamos cayendo y nos sentimos, hay días que a mí me pasa que no sabemos para dónde arrancar. Ya. Ahí es oscuridad, ¿no? Claro. Un malestar, unas sensaciones que dices, qué día más extraño hoy, ¿no? Esas noches oscuras del ego, ¿no? Esos días raros, extraños. Bueno, ahí está la llave, ¿eh? Ahí está la llave. Ahí. Porque ahí es donde, incluso si yo pido guía, yo puedo pedir asistencia, puedo pedir el paso resonante a quien quiere y resuene como expresión de la fuente, quien quiera. Yo lo pido y ahí, con mi libre albedrío, lo elijo. La alquimia del amor se da cuando yo lo elijo en el momento de ese quizás descenso de conciencia, que para mí es la mente. Así eran los ejercicios iniciáticos de la Escuela de Misterios de Egipto y de la abuela Ana en su momento, que era la gran maestra, ¿no? Que inició a toda esa familia y a muchos más en este camino. Eran ejercicios en ese momento controlados, de descenso de conciencia por maestros, donde se bajaba un poco de forma controlada y ahí se elegía el amor para tener otra concepción de lo que es la experiencia humana. Porque nosotros en un momento podemos sentir que la experiencia humana es una caja de zapatos y luego sentimos que es un local de zapatos. Entonces la conciencia se va expandiendo. La conciencia se expande. La conciencia se expande. Esa escuela de misterio, hermano, hoy es la vida misma.
Egipto está acá adentro, está todo acá. Que el otro día lo charlábamos, lo conversábamos con Marcelo Cosentino, que es un amigo también, Sí. donde hacíamos un vivo y coincidíamos en lo mismo. Decíamos, Egipto está acá. Acá está Egipto. Egipto se destraba. El viaje es interior, El viaje no es es exterior. El viaje es interior. Hay un reconocimiento, un constante reencuentro conmigo mismo, con mi ser, con mi esencia, a través de la tecnología del amor. Y nosotros lo que vamos haciendo es, vamos cambiando ese algoritmo de niveles de mayor dependencia, ¿no?, en el juego, porque esto es así, a volvernos creadores. Esto es un juego, como se está diciendo comúnmente y como están. Se crea y se destraba con amor. Que ahí es esto es frecuencial, es amoroso. Y ahora notas que estamos entonces en un momento súper preciso, ideal para ese despertar masivo. Tomás, ¿tú sientes que es el momento ahora para que todas las almas que estén ahí un poquito preparadas o preparadas peguen ese salto? Peguen ese salto. Yo Y vayan a la fuente, porque al fin y al cabo, claro, venimos de la fuente y ¿a dónde vamos? Vamos a la fuente de nuevo. Todo es origen. No hay otro lugar. Origen, correcto. Todo es fuente, todo es origen. Todo, todo. Tú eres una manifestación de la fuente como yo. Es así. Y a mí no me pararon de hacer ver mis guías que es importante el empoderamiento, el 50% del fractal de luz. Es fundamental en este camino. Ya no es como antes, que yo digo, un árbol y veo a Dios un árbol, ¿no? Entonces saca el póster de Dios, sacalo y entregate al camino del Espíritu. Saca el póster de Dios y entregate al camino del Espíritu. Y crea con amor, con intención. Yo quiero lo mejor para mí y para mis hermanos, pero de verdad, ¿eh? Y lo voy a demostrar. Lo estás haciendo. Eso es. Simple, no hay complejidad. Y tú lo que me preguntabas es, yo siento que es el momento, se está cayendo lo que se tiene que caer. Esto me quita cuota de comprensión de ninguna manera, al contrario, le agrega comprensión y amor. Porque uno escucha cómo se caen algunas cosas, algunas situaciones de guerra que suceden. A nadie le gusta ver a un niño sufrir, ni un niño tener hambre, ni las situaciones que vemos. Claro que no. Pero por otro lado, veo que hay muchos de nosotros que empezamos a vivir de una forma distinta. Y ahí está el llamado. Desde el amor, ahora desde la alegría, no desde la culpa, ahora desde la alegría y del amor. Contagiar. Contagiar. A saco. A saco, tío. A saco. Y crear, y reírnos. Y reír es muy simple, no hay complejidad. Es frecuencia. Pero ¿cuántos años, no, Tomás, se ha pasado el ser humano buscando Dios en las iglesias y fuera? Tal cual. Cuando no hay intermediarios. Tal cual. Pero esto sigue estando grabado en nuestra conciencia. Sí que sigue estando. Sigue grabando, sí. Que tiene que haber un camino, una forma, que está afuera, que hay una vía, que es un templo, y todo eso, claro, quitarnos todas esas creencias, nos están viendo personas que, bueno, que aún las tienen ahí. Que aún las tienen ahí. Y tú has llegado a Dios directamente, sin templo, sin intermediarios. Sin culpa y sin pecado original. Y sin culpa y sin pecado. Y yo lo digo de forma muy firme, porque yo tengo total comprensión y total de respeto por cada fractal, porque yo lo viví en mi proceso. Y digo, lo que acabo de decir, yo hay cosas que hice que quizás hoy las hago distintas, porque así es este camino. Entonces yo entiendo el camino. Entonces si el camino lo estoy comprendiendo en mí, lo tengo que comprender en mi hermano. Entonces yo entiendo a quien está percibiendo a Dios de esa manera, ¿no? Lo entiendo, lo respeto con mucha comprensión. Sí, claro. Y entiendo que ese grado de luz que está revelando, que se está manifestando por ahí, quizás es el mejor tío, el mejor abuelo, esto es frecuencia. Entonces, yo lo respeto. Ahora, yo soy muy consciente de las cosas que suceden y soy muy consciente como toda intermediación, sea religión, política,
cualquier tipo de intermediación que lo que busque es parasitar, nos ha traído unas consecuencias. Esas intermediaciones se están cayendo de a poco Sí. y cada vez, ni te diría de a poco, cada vez un poco más acelerado. Entonces, va a haber alguna almita resonante que va a seguir ahí, Y todavía no se reencontró. Bueno, seguir ahí. Necesita vivir ese proceso aún Claro, por un tiempo más. por un tiempo más. Entonces yo lo respeto. Ahora yo tengo mi posición y respetar el proceso no quiere decir que uno desde el amor y con firmeza y con carácter, que es un carácter al servicio, no diga lo que siente. Yo cuando escucho lo que hemos escuchado de prostituta o sobre María Magdalena, a mí en su momento se me retorcía el hígado, me agarraba como algo aquí, porque la empecé a sentir en mi corazón y digo, ¿cómo? Si fue una gran maestra, fue la compañera, y ella fue ella y un montón de mujeres, pero un montón de mujeres, Francisco, aportaban la frecuencia y la energía creadora. Femenina. Femenina. Sin eso, mira lo que te voy a decir. La vida no existiría. Sin el aporte de la energía femenina. Es la madre, es el receptáculo donde se gesta la vida. Se gesta la vida. Y eso está vinculado también la madre con la tierra. Tal cual. Desde los época ancestral ya se sabe que ha sido así, ¿no? La madre y la tierra, la mujer y la tierra, portadoras de la divinidad y de la luz. Mira, hermano, y de la vida. La tierra te da la vida, ¿no? Pues igual que el vientre materno, ¿no? Tal cual, tal cual. Jesús no hubiese podido hacer su misión sin el aporte de María Magdalena y de muchas otras mujeres. Esto es así. El maestro era amor, sí, era muchísimo amor, muchísimo. Pero era mensaje, abría puertas. El hombre abría puertas en aquel momento. Y la mujer le aportaba la parte creativa, ¿no? La frecuencia. Y era una misión de frecuencia. Había que destrabar, derribar esa malla pesada de energía que se vivía en ese momento. Algo muy difícil para que lo entendieran en aquel momento. O sea, y por eso tuvieron un equipo de trabajo. No es que tuvieron discípulos que no entendían nada que lo miraban a Jesús. Había 12 discípulos y cada uno con su función, pero Tomás. Nada está por el azar. Nada estaba por el azar y muchísima más gente, ¿eh? Mucha más. Sí, porque acompañaban la frecuencia. Eran portadores Claro. de la luz y de la verdad Claro. y del amor Claro. en aquella época. Súper bonito, Tomás, lo que estás compartiendo con nosotros aquí en Nueva Humanidad Televisión. Bueno, como te digo, Yo me gustaría que este mensaje que se está transmitiendo aquí a mí me está llegando, ¿no? Tengo la piel que pueda llegar a través de las pantallas, ¿no? A personas que nos están viendo, ¿no? bueno, Son muchas almas que nos están mirando ahora Sí. y que les llegue, ¿no? ¿Qué se le podría decir para conectar con esa frecuencia del amor, con ese Dios, ¿no? miren, Que está en nosotros. sí, ¿Qué se puede hacer, Tomás? sí, hay un camino, el camino es elegirse, pero hay un camino de enraizamiento, hay un camino de respiración, hay un camino de elección de uno mismo y de sentirse. Si tú me dices, Tommy, la mente me tiene a pensamiento, bueno, empieza parando. Pero los chicos, el cole, bueno, tienes 20 minutos por día para empezar a respirar, para percibir el sol un poco. Ve al sol, ve al sol. El sol no te da cáncer. No. El sol es tu carga, o sea, ve al sol, te alimentas del sol, te anclas con la frecuencia, te alineas a tu momento presente con el sol. Y como te digo, de a poquito, sin pensar en lo que sucedió antes, sin el juzgamiento interno, sin el autoboicot, empezar a elegir. Y sin prisas. Y sin prisa. Porque esto no tiene tiempo, Tomás. Francisco, No tiene tiempo. No tiene tiempo. Esto es un encauce energético, se encauza todo. Las energías del dinero se encauza todo. Parece que el dinero se reproduce en el banco. Y tú dices, ¿cómo puedo hacer tanto con...? Esto es un encauce. Todo se va encauzando. Lo que pasa es que hay que confiar y elegir.
Es como que tú para llegar allí antes hacías así No. y ahora vas de manera más directa porque ¿qué haces? Encauzas la energía hacia donde tiene que ir. Por eso la Madre María nos dice, cada acción amorosa te devuelve al momento presente. Cada acción amorosa te devuelve al presente. Cada acción te refieres a con uno mismo y con los demás. Tal cual, siempre, y con el todo. Y con el todo. Con uno mismo, con los demás, con el todo que me contiene y rodea. En ti, en mí, en nosotros. Hay que destrabar la danza, hermano. Hay que empezar a danzar. Y se puede empezar a danzar. Porque el paso empieza a ser más evidente. Y empezamos a vivir con cierta tranquilidad. ¿Cómo llegamos a esa tranquilidad? Pasando cosas. Nos tienen que pasar cosas. Nos tenemos que vivir situaciones. Si no, no hay cambio. Si no, no hay alquimia. No hay cambio. No hay cambio. Entonces ahí uno elige el amor. Y entender las situaciones como parte del camino. Que yo sé que es muy difícil, porque nadie que está sufriendo... Bueno, que no hay que mirarlo como un castigo. Claro. Ni que alguien te fastidia, Claro. sino como una forma natural. Aquí en la vida, en esta escuela, ¿no?, llamada vida, que es necesario pasar por esos procesos, esas adversidades que nos vienen, unas más graves, otras menos graves. Tal cual. La comprensión es total por todas las situaciones y el acompañamiento también. Ahora, acá hay responsables, hermano. Yo me hago responsable de mi camino. Es un punto muy delicado. Ahora yo me hago responsable, Francisco. Yo no hablo tanto de los demás, ni del camino de los demás. Y esa etiqueta me está distanciando de mi esencia. Te fijas en ti, Te fijas en tu ti. camino. Y si hay algo que te molesta de alguien, se lo dices con respeto, con amor. Y si ya no puedes continuar, te proteges tu esencia, proteges tu energía y te retiras, ¿no? Pero aquel que busca seguir alimentando, ¿no?, que muchas veces hemos pasado por ahí, buscar alimentar, todo fuga de energía, es todo fuga. Yo te agradezco, mucho te agradezco por esta oportunidad. Siento que esta fue y es una gran oportunidad para traer de nuevo la tecnología, la sabiduría, como Madre María me lo pide, como nos los pide, porque nos los pide a todos. Nosotros somos frecuencia, hermano, somos amor. Y tenemos que encarnar el amor, tenemos que encarnar. Sin culpa, sin juzgamiento, con total autocomprensión por nosotros mismos. Ese es el camino. Fuera culpa, ¿eh? Fuera total. Tuvo que estar ahí. Por muy instalada que esté, Tomás. Tuvo que estar ahí. Y esto no es dual. Esto es trino, esto es consciente, somos vapor de agua. Entonces, y es unidad. Es unidad. Unidad. Tal cual. Que además con el que se está percibiendo muchísimo la unidad que somos. Integrarlo y entender lo que es así. Tal cual. Que es unidad. Y yo siento que hago la invitación a percibirnos ahora en nuestra relación con la fuente, es como gota que proviene del mar. Entonces yo soy una gota que proviene del mar. Entonces, el mar se revela en mí, ¿vale? Pero ¿qué depende de que el mar se revele cada vez más edulcoradamente en mí de una forma más consciente y amorosa? Mi elección del amor, el trabajo del fractal, la elección en libre albedrío del fractal. Entonces esto es un proceso dinámico de reencuentro. A veces la palabra despertar suena como desperté. Bueno, ¿a qué despertaste? Si estamos todo el tiempo alineándonos o reencontrándonos. Entonces, yo descascaro y revelo. Descascaro y revelo. Descascaro. Y esto cada vez va más. Claro. Se va dando más la situación. Se va dando más, la sincronicidad aflora y la libertad aparece, porque se vuelve más sincrónico esto, ¿no? Y señales que aparecen. Señales que aparecen, la numerología se hace Y presente. milagros que aparecen. Y milagros que que vivimos. Y milagros que parece que los milagros no están ahí, pero sí que están los milagros. Están los milagros. Tú has percibido y has tenido milagros, Tomás. Este para mí es un milagro. Y lo digo de forma... ¿Sí? Mira, pero mira cómo cambió mi vida. Mira lo que estoy haciendo aquí contigo. Mira el momento que estamos creando.
Mira la gente hermosa que estoy conociendo en Cataluña, en Barcelona, en Granada. Hermosa, hermanos hermosos, que están percibiendo la vida con sus problemas, con sus temas, pero apostando. ¿Cómo no? Así, este es el milagro. Y hay que valorarlo. Hay que No valorarlo. hay que esperar ninguna cosa grande, Aquí- ni muy material, que es lo que también estamos acostumbrados, ¿no?, a esperar cosas grandes, que ocurran cosas grandes, materiales. ¿no? Materiales o cosas grandes. Pero ahí no está el tesoro de la felicidad, ni de la paz. O irnos a otro sitio, ¿no? Los la de India. una vibración van para aquí y los de otra vibración van para aquí. ¿no? No. Tomás, seguiría mucho más rato conversando contigo. Estoy súper a gusto, vibrando, bueno, no sé qué palabra poner, pero tú me estás sintiendo. Yo te estoy sintiendo y vos me estás sintiendo. Sí. Esto se está creando. Estamos sintiendo una paz y un anclaje, una sincronización hermosa. Que no podemos poner palabras. No lo podemos poner en palabras. Espero que esta magia esté llegando a las pantallas, Espero que sí. a las personas que nos están Sí. viendo. Sí, yo sé que sí. Que traspasemos pantallas. Este amor que se ha creado aquí, traspase pantalla y llegue a los hogares Que llegue a los de hogares, almas. que llegue a los hogares, a las familias, a los abuelos, ¿no? Tanto los abuelos que necesitan, ¿no?, una palabra. Y la palabra es tranquilidad, tranquilidad, Serenidad. serenidad. Lo estás haciendo muy bien, lo has hecho muy bien durante tu vida, eres una gran maestra. Me encanta aprender de los abuelos a mí. Me encanta sentarme, que un abuelo me cuente su vida, pero madre mía, con lo que han vivido, Aportan mucho, por favor. porque esos años que han vivido tú y yo no los hemos vivido. Pero por favor. Nos queda por vivir aún. Aquí empiezas a percibir, te enriqueces de todo, de todo. Todos tienen algo para revelar, algo lindo para revelar, todos tienen algo para aportar. Si cada gradiente es válido. Hermano Tomás, Hermano, gracias, gracias a por tu ti. presencia en Nueva Humanidad, Gracias que el a mensaje se expanda muchísimo Sí. y, como decíamos, que llegue a muchos hogares y, sobre todo, que hayamos tocado corazones. Vamos a tocar corazones. Yo voy ahora que empecé a sentir, como te he contado, un libro, que lo estamos ahí trabajando para sacar en breve. El Camino del Amor. Inauguración aquí. Inauguración aquí. Bueno, ¿Libro? sí. ¿Vale? El Camino del Amor, donde, bueno, ahí lo que se va a buscar es ser acompañamiento. Ese libro va a ser sostén y acompañamiento. Va a ser un discurso, va a ser un libro amigable, va a ser... ¿Lo vamos a ver este 2026 o será el 2027? No, este año, este año. El 2026 vamos a ver ese libro, Sí, ¿eh? sí, sí. Wow. Así que Pues va a ser no, algo cortito, pero vamos a quedar fácil de ahí leer. esperando ese Sí. libro. Sí, fácil de leer, amigable y que va a buscar ser acompañamiento. Yo sé que a la gente le va... Y mientras tanto vamos a seguir caminando en esa dirección que hemos comentado aquí, Tomás. Tal cual, todos los días, apostar un poquito más. Gracias, Tomás. Gracias a ti, hermano, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, con el libro o sin libro, O sin libro, pero compartiendo sí, y uniendo corazones, uniendo corazones. latidos de corazones. Sí, y al antes mundo. de terminar, quiero agradecer tu trabajo, tu misión, esto que vemos aquí, y tu generosidad para llamarme, para decirme, Tomás, quiero que tu mensaje salga ahora porque lo siento en el corazón. Entonces, esto es amor también, y te lo quiero agradecer porque es un gesto muy noble que a mí me ha servido mucho, me ha encantado, y que Gracias. de esto se trata. Este es el gran aporte que necesitamos. Así que muchas gracias. Dándonos las manos, corazones sonando Corazones de forma resonando. unísona al mundo. Tal cual. Gracias, Tomás. Gracias a ti. Amigos, apasionante, conmovedora entrevista compartida con Tomás Catadiano. Desde hace muy poquito está aquí en Barcelona, en España, y hemos compartido con él una parte de él, de su sabiduría, su conocimiento y su energía amorosa, que, bueno, que se expande tanto y tanto. Espero que la hayáis podido palpar. Un abrazo enorme, nos vemos en la próxima. Dale like al vídeo, compartirlo y que esto se expanda al mundo entero. Chao.